Empieza a viajar por la República y el 2 de enero de 1910 Francisco I. Madero organiza un mitin antireeleccionista en la carpa del Circo Atayde Hermanos. Muy probablemente los salones estables de la ciudad de Mazatlán no quisieran rentar sus locales por miedo a la represión de la dictadura de Porfirio Díaz. Entonces buscan al señor Atayde, Aurelio Atayde, y él da la autorización de que se haga el mitin. Probablemente, como él iba a dejar la ciudad en algún momento, era más difícil que lo reprimieran. Entonces se organiza el mitin y Francisco I. Madero arenga a los habitantes de Mazatlán para que se unan a la causa revolucionaria, y habla también el señor Roque Estrada, quien era el secretario de Francisco Madero. Continúa el circo trabajando por la República. Se imaginarán que ellos vivieron la revolución desde el circo, entonces les tocó pues tener que esconder de repente a las muchachas. A uno de los hermanos le hicieron un conato de fusilamiento, a veces llegaban los militares que querían llevarse los caballos, o a los muchachos a la gleba, o el militar que de pronto decía, pues a mí me gusta este acto, que lo repitan, ¿no? Y pues no había manera de decir que no. Continúa el circo. En 1926 cruzan la frontera con Centroamérica, y así inicia una larguísima gira que duró 20 años, y pues llevaban el circo y el nombre de México por primera vez a muchísimos lugares de América Latina. Es muy probable que hayan sido los hermanos Atayde quienes vehicularon en el imaginario de todo Sudamérica la imagen del charro y de la china poblana, que después el cine nacional haría inmensamente popular en todo el sur del continente. Ellos se presentaban como charros, como chinas poblanas, tocaban música mexicana. Y en 1935, estando en Brasil, el escritor importantísimo mexicano Alfonso Reyes, quien era embajador en Brasil de México, les dijo: señor Atayde, ustedes son los verdaderos embajadores de México. Yo soy una figura más bien simbólica y no convivo más que con la gente de la alta sociedad, pero ustedes van a todas las poblaciones y van llevando el nombre de México, de manera que en realidad los embajadores de nuestro país en América Latina son ustedes. En 1927 los hermanos Atayde, ya la segunda generación, viajan a Europa y se presentan con inmenso éxito en ciudades como París, como Hamburgo, en España también, en Portugal, y realizan un acto que hasta entonces era inédito en el viejo continente, y por el cual el padre de este señor, el abuelo de Alfredo, y el padre de don Alfredo, está inscrito en el libro Guinness de Récords, porque hacían una suerte que consistía en volar desde la primera barra hasta la tercera, haciendo 2 piruetas y media sin propulsarse desde la segunda. Desafortunadamente han desaparecido los actos de barras de los circos en México y en general en el mundo. Son ejercicios muy exigentes, muy demandantes y extremadamente difíciles. Pero los hermanos Atayde lo presentaron en Europa por primera vez. Hay anécdotas muy divertidas, como por ejemplo cuando 2 empresarios de 2 circos diferentes se peleaban el acto. Entonces ellos empezaron a subastarse, ¿no? Y llegaron a tener tales pretensiones que estuvieron a punto de perder los 2 contratos. Pero finalmente el asunto se resolvió y estuvieron un tiempo trabajando en Europa, y tuvieron que regresar a Sudamérica porque su padre estaba muy enfermo y los mandó llamar. Entonces, con gran pesar, se regresan a Sudamérica para continuar con la gira. Se imaginarán que en todo este proceso pues hay defunciones, hay nacimientos de niños, hay accidentes, un sinfín de aventuras extraordinarias, algunas de ellas que ni siquiera Gabriel García Márquez ha llegado a imaginar, como por ejemplo cuando estando en Colombia
Una parte del circo puede viajar por ferrocarril, pero otra parte tiene que hacerlo a pie, a lomo de mula. Y le toca a don Andrés Atay de Arteche, el papá de don Alfredo, le toca llevar la caravana que va a ir por tierra, pero les dicen que tienen que viajar solamente determinadas horas del día porque están haciendo la carretera y hay explosiones de dinamita. Entonces, bueno, pues ahí van ellos muy